Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuestro nuevo día de estudio bíblico donde nos encontramos con la palabra de Dios para disfrutar de la comunión con Él, para disfrutar de su voluntad, de escuchar a su Espíritu Santo hablar a nuestras vidas. Con el título de hoy, No vuelvas atrás. Les invito a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Eterno Padre Celestial, gracias por su bendición, por su provisión, por darnos su palabra y permitirnos, Señor, meditar en ella, buscando, Señor, su voluntad para nuestra vida. Denos de su gracia y que su Santo Espíritu nos proteja y nos libre de toda pretensión humana, que no haya en este deseo de escucharle algún atisbo, Señor, de orgullo y vanidad, sino que solamente nos rindamos ante la obra de su Santo Espíritu en nuestras vidas para comprender el plan que usted ha trazado para nosotros. Bendito Señor, le rogamos que se quede con nosotros por Jesús nuestro Salvador. Amén. No vuelvas atrás. Segunda Timoteo 2:4 será el pasaje que nos orientará o nos introducirá a este tema que hemos escogido para el día de hoy. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Pablo escribe en la generalidad de sus cartas, menciona un conocimiento o un vínculo manifiesto con esta rama uniformada, por decirlo de alguna manera, del Imperio Romano. Tenía un conocimiento de la vida militar y dice y compara aquí que aquellos que han tomado la milicia espiritual no puede embarazarse o inmiscuirse o tomar responsabilidad de los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, aquel que tomó gobierno de su vida. Es un pasaje interesante que nos va a orientar a esto de no volver atrás. Cada día debemos decir que el mundo va tratando de dar atajos, de acortar camino para llegar a una meta, a un fin, a un propósito. Cada día vemos cómo este mundo va tratando de dar atajos. El hombre se desvive por los artículos, por las cosas vanas, por lo material. Y nos encontramos, ¿cierto?, llevando vidas carnales como creyentes, pero el hombre corriente que no ha tenido ese encuentro con Jesucristo lleva vida o una vida conforme al mundo, conforme a los deseos de este mundo, el éxito profesional, el éxito académico, buscando, ¿cierto?, el reconocimiento humano, no el reconocimiento de Dios. Entonces toma atajos y estos atajos normalmente traen situaciones llenas de pecado, llenas de pecado. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, el cepillo eléctrico. Es demasiado esperar que alguien lleno de vitalidad, energía, ánimo, pueda mover su brazo de arriba a abajo. Un invento que para muchos ha sido muy útil, pero que nos puede llevar a este cuestionamiento. Quizá usted o yo, teniendo todavía energías, quizás es demasiado esperar que movamos nuestro brazo o nuestra muñeca de arriba hacia abajo para higienizar nuestra boca. Y ahí aparece este cepillo eléctrico que da esa facilidad. Quizás pronto, mientras dormimos, va a descender del techo un aparato que abra nuestras bocas y nos limpie. Y al abrir los ojos, listos, dientes blancos. ¿Se imagina? Es como he mencionado en algunos otros estudios, esto de la vida instantánea que lleva nuestro mundo. Tomar atajos, algo rápido, que sea de pronto resultado. Lamentablemente hoy el hombre busca eso. De repente cuando hace una inversión o cuando entra un negocio o quiere desarrollar una actividad, quiere que tenga resultados rápidos y busca lo más fácil, o entre comillas lo más fácil. La verdad es que muchas veces busca negocios que inclusive van contra su propia identidad, y si hablamos en el mundo cristiano, contra su fe, promoviendo cosas que no son acordes a la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, ¿cuántos se han dicho cristianos y están en el mundo de la droga, vendiendo droga? Y dicen, es un negocio. La pornografía.
o material que va contra la vida, contra el alma de las personas que aún no conocen de Cristo o que ya conocen de Cristo. Hoy por hoy vemos como muchos están siendo influenciados por este mundo en esto, de cosas rápidas, cosas instantáneas, de tomar atajos. Quizás el cepillo eléctrico es algo minúsculo para lo que podríamos encontrar en la vida de muchos creyentes. Al cristiano hoy le sucede así: falta de voluntad, disposición. Siempre hay una excusa, siempre falta tiempo para Dios. El cristiano en general está demasiado cómodo espiritualmente. Quizás como este personaje, aunque no lo mencionamos a nadie, que usa el cepillo eléctrico. Espero que nadie se sienta tocado si es que usa el cepillo eléctrico, pero pensando en ese ejemplo, esto de la comodidad. De, Hoy por hoy vemos como muchos creyentes están adquiriendo cierta comodidad en el servicio a Dios, como una comodidad que les retiene a dedicarse, a actuar. Quizás los temores de la pandemia a muchos le ha enfriado la fe, y aunque desarrollan fuera de la iglesia una vida cotidiana sin mayor preocupación o atención, aunque toman sus resguardos protocolares de uso de mascarilla, alcohol gel, etcétera, pero desarrollan una vida relativamente normal. Pero cuando se trata de servir a Dios, hay excusas que se usan para detenerse, ¿ah? Porque no es prioridad en nuestra vida, porque ha llegado la comodidad espiritual. Pero, ¿qué sucede con Marcos 16:15? Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 es parte de la gran comisión. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Cuando se trata de alcanzar al mundo para Cristo o de producir un hombre de Dios, no hay atajos que valgan. No hay atajos que valgan para producir un hombre de Dios o para alcanzar el mundo para Cristo. Debemos ser conscientes de aquello. Marcos 16:15 es un mandato divino para predicar el evangelio a toda criatura, de la forma que hayamos aprendido. Pero también cuando se trata de producir un hombre de Dios, no podemos acortar o tomar atajos para llegar a eso. Hechos 20, 24 al 27 dice así, un texto a lo mejor un poco largo, por favor léalo, búsquenlo en su Biblia también para que lo marque. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Un pasaje que nos llena de muchas cosas. Pablo dice: más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el propósito, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro testimonio?
Quizás nos hace falta tener esta frase en nuestra mente. Más de ninguna cosa hago caso. Prioridades en la vida. Hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo, la salvación que nos ha dado Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Y nos ha hecho proseguir al blanco al premio de la soberana vocación de Dios, hacia la meta, ya la vida eterna. Entonces, cuando nosotros decidimos no volver atrás, es porque en esta vida cristiana lamentablemente muchos vuelven atrás. No que retrocedan, sino que empiezan a adquirir costumbres, actividades que le alejan de Dios. De repente una palabra, de repente un acto, de repente los estudios, el trabajo, el matrimonio, se vuelve algo contrario a Dios porque no está dedicado a Dios, queridos hermanos. ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿La música? ¿Que influye en nuestro inconsciente muchas veces? ¿Qué tipo de música escucha? ¿Qué libros está leyendo? Muchos quieren llevar una vida cristiana, pero están llevando una vida cristiana de acuerdo a psicologías humanas. Mucha literatura psicológica o lectura motivacional y nos olvidamos de la palabra de Dios para dar testimonio del Evangelio de la gracia, del Evangelio, la palabra, la predicación. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Palabras de Pablo a los encargados, ¿cierto? A los ancianos de la iglesia, pero también a aquellos que están enseñando. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Bien, los ancianos son responsables de la congregación, pero la congregación es responsable de su vida delante de Dios. Nos sometemos a la autoridad eclesiástica, nos sometemos a la autoridad del consistorio, de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos puedan apacentar. ¿O somos rebeldes a ellos? Claro, son personas, seres humanos. No reconocemos en ellos el don de Dios, que Dios los ha puesto ahí, sino que no los consideramos, no los valoramos. Miren, ¿por qué lo dice Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Se dan cuenta? Quizá muchas veces hablamos del pecado exterior y no del pecado que está dentro de la iglesia. Qué triste, qué fuerte, qué duro. Pero es necesario pensar en esto. Muchos de los pecados que vemos afuera o reconocemos afuera también están en la iglesia y no hemos sido capaces de sacarlos. Adulterios, fornicaciones, mentiras, torpes palabras, costumbres del mundo. Traemos a la iglesia o queremos implantar en la iglesia costumbres del mundo. Por eso menciono esto de la psicología que lamentablemente está influyendo de una manera en las congregaciones que hay que tener mucho cuidado. En la iglesia predicamos la palabra de Dios, no son charlas motivacionales. En la iglesia se estudia la Biblia, no pensamientos humanos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos para no hablar cosas perversas ni actuar como los hombres del mundo. Pensamos en eso cuando Pablo escribe ahí en la carta a los romanos: no os conforméis, no adaptéis, no tomes las costumbres del mundo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Si hemos tenido ese encuentro con Cristo, ha sido renovado nuestro entendimiento y no vamos a querer tener las prácticas y costumbres del mundo. Lamentablemente vemos a muchos jóvenes, y menciono a los jóvenes que son aquellos que quizás toman esas costumbres a más temprana edad, que buscan tener
no sé, llevar esta vida dual, donde en realidad no se están entregando al Señor, sino que prefieren llevar vidas en el mundo, fiestas, alcohol, drogas, el sexo y quizás costumbres menos, que quizás para muchos podrían decir menos dañinas, pero que son costumbres del mundo, piercing, tatuajes, cuando la Biblia también hace mención a aquello. Por tanto, velad, estar apercibidos, recordando la enseñanza, recordando la palabra de la gracia, para poder ser santificados. Pablo abrió la senda del evangelismo mundial. No es un camino fácil de seguir. Jesús busca soldados que estén dispuestos a entregar hasta sus vidas por amor a Él. No que se satisfagan de manera personal, sino que satisfagan las demandas de Dios. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Quizás cuando hablamos de sufrir trabajos, ya suena algo difícil de aceptar. No, es que yo no quiero sufrir trabajos. Quiero disfrutar de los beneficios solamente. Pero el Señor nos llama a no volver atrás, no volver a esta antigua vida de pecado, sino a revestirnos del nuevo hombre que fue criado conforme al sacrificio de Cristo. 1 Timoteo 1, 17 al 19. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Este mandamiento te encargo. ¿Cuál? Que el honor y la gloria sean al solo sabio Dios, al Rey de siglos, inmortal, invisible. Manteniendo la fe y buena conciencia, Jesús pide a sus soldados un compromiso para toda la vida. Uno sirve hasta que muere. Como hemos escuchado quizás en alguna ocasión, estar con las botas puestas. Eso quiere decir servicio permanente hasta el último de nuestros días. No que llegan nuevas generaciones, sino que esas generaciones tienen que aprender de alguien. No podemos descuidarlos, tenemos que apoyarnos. Las preguntas: ¿te interesa ser un soldado de Jesucristo? Quizás llevas tiempo en la iglesia, quizás llevas mucho tiempo estando en la congregación, pero no has tomado esta decisión, ser un soldado de Jesús. Si quieres ser un soldado de Jesús, la siguiente pregunta: ¿cómo nos estamos adiestrando o preparando? Puede ser que estemos demasiado acostumbrados a una rutina de vida cristiana. A lo mejor nos cuesta ajustarnos a las normas de Dios. Oración permanente, lectura bíblica permanente, comunión cristiana. Una vida santa, tanto internamente como externamente. ¿Ya? Tal vez se te considere un buen cristiano evangélico, versado en gran teología y dotado de muchas capacidades, pero tienes poca importancia en tu vida cristiana, poco espíritu de esfuerzo, falta de compromiso, poca sed de riesgo, aventura y sufrimiento. No, eso de agotarse, de cansarse, de esforzarse es para otros. ¿Qué está sucediendo con tu vida? ¿Qué está sucediendo con tu relación con Cristo? ¿Acaso estás volviendo atrás? En vez de avanzar en tu vida cristiana, ¿estás retrocediendo? ¿Cómo está nuestro adiestramiento? ¿Nuestra preparación? ¿Nuestro compromiso? Sí, Pablo le habla a Timoteo y le insta a ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado, disciplinado, esforzado, obediente, sometido.
hoy también a nosotros nos habla y nos dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, hijo, pues tú, esfuérzate. ¿En qué? ¿En trabajar, en estudiar, en vender, en comprar? No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en tu conocimiento de Cristo, esfuérzate en servir a Dios, esfuérzate en entregarte al Todopoderoso. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Por qué las sectas, las cuales sabemos están erradas en su concepto de Dios y doctrinas, tienen tanto desarrollo? Menciona aquí dos: los testigos de Jehová, su literatura, los mormones, que envían más misioneros que cualquier iglesia cristiana. Y cada misionero tiene la misión de ganar 2 nuevos miembros cada año. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Rutina, cansancio, dejación, volviéndonos atrás. Muchos tienen un cristianismo rancio, que se está pudriendo, que se está deteriorando. ¿Marcado por qué? Por la flojera, la desidia, incluso por la crítica. Para cualquier cosa hay tiempo, pero para Dios siempre hay dificultades. Por eso Pablo dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a mirar hacia adelante y no volver atrás? Cuida tu vida, cuida tus pasos, avanza, avanza a la eternidad, a recibir el galardón. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo, y ninguno que milita en el Evangelio se embaraza, se enreda en los negocios de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel a Dios. Oramos. Señor eterno, gracias por su palabra. Sea bendiciéndonos en esta hora y dándonos la oportunidad de no volver atrás, sino que seguir avanzando para honrar su nombre, para glorificarle y para testificar de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Rogamos su bendición y ayuda en los méritos preciosos de Jesucristo, el único y eterno Salvador. Amén y amén. Gracias y paz a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga.